capítulo 17 de Génesis. Dice la palabra del Señor de la manera como está escrita: y en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Por favor, tome su asiento, si es tan amable. Nos quedábamos, hermanos, en el tema que comenzamos ya a impartir la semana anterior, en el llamado de este personaje llamado Mahoma. Y supuestamente en ese llamado que él tuvo, él comenzó a predicar la doctrina la cual él había recibido, y aparte de eso comenzó a tener diversos tipos de revelaciones, algo raras. La mayor parte de los que examinan las enseñanzas que contienen las sectas o las religiones, máximamente esta es una religión, concuerdan en que este personaje, supuestamente de acuerdo a lo que se declara en sus comentarios en el Corán, comenzó a tener revelaciones de ángeles y arcángeles que probablemente le daban cierto tipo de encomienda, y la encomienda era esa: que él enseñara, que él predicara. Y es así como él inicia, hermanos, la predicación. Y cuando él da inicio a sus enseñanzas, una de las cosas que él en su propia personalidad siempre llevaba eso, él de una manera ceñida, así puedo expresarlo, y el orgullo que él sentía es que él era un descendiente de uno de los hijos de Abraham. Entonces, por ser descendiente de uno de los hijos de Abraham, parece ser que la mayor parte de personas que también tenían supuestamente ese privilegio de descender de Abraham, la mayor parte de los árabes compaginaban con él, porque ese viene siendo como la raíz del árbol genealógico de este personaje. Entonces alguien preguntará de cuál de los dos hijos de Abraham es que desciende este personaje llamado Mahoma. Pues la mayor parte de escritores compaginan de acuerdo a lo que se narra en el capítulo 17, versículo 20 de Génesis. Él descendía de Ismael, e inclusive hay promesa a la luz de la Biblia acerca de este personaje, de los descendientes de él y de lo que se daría en forma personal, Dios brindándole de su cuidado, protegiéndole, resguardándole, para que en un futuro entonces pudiese venir una prole o una generación extensa y no limitada. Por eso es que el texto es bastante claro y dice: y en cuanto a Ismael, le dice Dios a Abraham. Es decir, que el día en el cual Abraham despediría a Ismael, juntamente con la sierva que era su madre, Agar, esta egipcia, que la misma mujer de Abraham se lo sugirió que le echara porque habían problemas dentro del hogar. Entonces, con todo el dolor de su corazón, él tuvo que despedirla. Claro, preparó agua, preparó pan para que ellos en el camino no les faltara, pero como tenían que caminar un trayecto geográfico bastante extenso, entonces tenía que terminarse el pan, tenía que terminarse el agua. Pero Abraham sentía ese dolor, sí. El hacerlo implicaba un riesgo de que su hijo Ismael muriese, o que su mujer también, Agar, la mujer, la sierva, muriese. Pero más que todo estaba intrigado más en el hijo Ismael, porque él llevaba su sangre.
Pero viene Dios para que él se le quite esa preocupación desmedida. Le habla directamente a través de este versículo que dice acá, vuelvo a repetirlo: y en cuanto a Ismael también te he oído, y aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Todo esto es muy sencillo de entenderlo. De allí viene entonces, Dios se encarga de resguardar. Abraham confía en Dios y Dios lo guarda, porque hay que recordar, parece ser la experiencia muy triste, muy dura, la cual le correspondió vivir a Ismael y a su misma madre en el desierto. El agua se terminó, llegó a un límite, el pan también. La madre lloraba, hermanos, en el desierto, y ella se apartó porque no deseaba ver a su hijo morir, porque aquel muchacho estaba totalmente deshidratado. Pero viene Dios e increíblemente, sobrenaturalmente, hace aparecer una fuente en medio del desierto. Dios puede hacerlo porque Dios tiene todos los recursos en cualquier parte. El poder de Dios jamás se limita. Pero lo que yo veo en este asunto, en esta experiencia tan dura en la vida de Ismael, era la promesa de Dios cumplida hacia este personaje. A pesar de que no era el hijo de la promesa, porque el hijo de la promesa era Isaac, pero Dios se compromete a bendecirlo, aún siendo el hijo de la carne. De ahí entonces es donde viene la descendencia de lo que nosotros llamaríamos los árabes. Algunos como que entran en cierto tipo de polémica, porque en cierto momento, cuando a uno le corresponde estudiar de dónde viene, cuál es la raíz de los palestinos, entonces uno tiene que como que aplicar la misma repetición, como que vuelve a hacer eco. Entonces ellos también vienen de Ismael. Los únicos que vienen de Isaac son los hebreos, hermano, son los judíos. Pero cuando se habla de los palestinos y de los árabes, vienen de la misma cepa, vienen de la misma raíz. Entonces no es extraño, no es muy extraño el que uno comience a escudriñar esta religión y vea los muchos desvaríos que hay acerca de la creencia que tienen los judíos en el único Dios verdadero llamado Jehová, el único Dios que ellos adoran sobre todas las cosas. Y no es extraño marcar la diferencia en que los mismos árabes se aparten de su fe en el Dios en el cual los hebreos creen. Ellos adoran a otro tipo de Dios, aunque algunos, cuando no saben volverse analíticos y comienzan a escudriñar las diferentes doctrinas que tienen los que practican el Islam, entonces parece ser que entran en una confusión y comienzan como a decir: es que el mismo Dios que adoran los árabes es el mismo Dios que tienen los hebreos, los israelitas, los judíos. No, hermano, hay mucha tela que cortar, porque el Dios de los hebreos es nuestro Dios también. Pero el Dios en el cual depositan su fe, su confianza, los que practican el Islam o los musulmanes, nada que ver. Ellos adoran a un Dios llamado Alá. Más adelante, conforme vayamos avanzando, usted va a ir observando a la luz del estudio que se marca una diferencia. No es lo mismo, una cosa es nuestro Dios y otra cosa es lo que ellos adoran como Alá. Entonces no podemos entrar en sí en esa compatibilidad, porque no la hay. Hay una gran diferencia que se enmarca. Entonces, cuando el mismo Mahoma recibe el llamado, no comienza a enseñar acerca de Dios, no comienza a enseñar acerca del Dios del cual los judíos creen, sino que comienza a enseñar las doctrinas de Alá, comienza a enseñar las revelaciones que él había recibido. Ahora, en medio de ese llamado, ya habiendo dado una pequeña introducción acerca de esta panorámica, ya Mahoma
parece ser que en ese llamado, como todo maestro que tiene discípulos, como todo mentor, entonces ya había tenido algunos seguidores y seguidores fieles. O sea, no solamente los que predican al Dios verdadero, al Dios vivo, tendrán seguidores, tendrán discípulos, sino que también hasta aquellos que practican sectas o religiones que no compatibilizan en nada con la palabra del Señor, tendrán seguidores también. Entonces, porque hay dos tipos de liderazgo: un liderazgo que se mantiene en la sana doctrina y un liderazgo que se mantiene en lo falso. En esa postura o de ese lado estaba este personaje. Por eso es que comenzó a tener varios seguidores, y uno de ellos, el más fiel, se llamaba Abu Ber. Así se escribe el nombre. Este Abu Ber era compañero de todas las horas de este personaje llamado Mahoma. Cuando digo era compañero de todas las horas, me hace recordar cuando la misma escritura nos habla de un verdadero líder llamado el apóstol San Pablo, el que escribió 13 epístolas y que nos dejó un legado buenísimo en el Nuevo Testamento. Así como Pablo tuvo seguidores y compañeros de milicia que fueron fieles con él a toda hora, pudiéramos mencionar algunos de ellos como Timoteo, Tito, algo otros más que él menciona en sus epístolas, hermanos, como el caso de aquel que le traicionó cuando Pablo más lo necesitaba, y comienza el mismo apóstol a decir: Demas me ha desamparado porque, literalmente hablando lo diría, Demas me ha desamparado porque se enamoró del mundo. Amó más al mundo, dice, o sea, se enamoró del mundo. Por eso es que abandonó a Pablo. Pero los demás compañeros que él tenía estaban dispuestos a seguirle donde quiera que él fuera. Por eso es que en los relatos que tenemos escritos en el libro de los Hechos, no solamente se estudia la vida de Pedro, lo que el Espíritu Santo hizo a través de ellos, y la vida de Esteban, por ejemplo, la vida de Juan, lo que estos hombres hicieron, como el caso del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, que murió apedreado. No solamente de ellos, el mismo escritor de Hechos, que es el doctor Lucas, que era un médico, escribe de una manera personalizada porque intimó con ellos, sino que Lucas agrega en el libro de los Hechos a este personaje que sí tenía un liderazgo fuerte, llamado el apóstol San Pablo. El mismo Lucas habla acerca del comportamiento fiel que algunos de los seguidores tenían. Allí incluyo a él mismo en forma personal, porque Lucas, si escribe de Pablo, es porque anduvo muy cerca de él a toda hora. A toda hora. Lucas, 100% probable que estuvo en la misma embarcación en donde Pablo fue trasladado hacia Roma. Lucas estuvo en algunos momentos acompañando al mismo apóstol San Pablo en la cárcel. Lucas veía cómo Pablo evangelizaba a la misma guardia pretoriana allá en Roma. Entonces, por eso es que todo lo que Lucas escribió, hay muchas cosas que son buenísimas, hermano, la mayor parte de ellas, porque habla del tipo de conducta o de comportamiento que él mismo tuvo y muchos de los compañeros de Pablo. O sea que estuvieron en las buenas y en las malas con él. Y he ahí la gran importancia de entender que cuando hay buenos discípulos, la fidelidad tiene que darse en las buenas y en las malas. Pues este personaje comienza a conseguir adeptos, discípulos, y el primero es el más fiel, Abu Ber, compañero de todas horas. Pero parece ser que si hay cierto descuido, no todo continúa en la normalidad. Hay personas que tienden a aparentar un compañerismo dentro de la iglesia, pero luego posteriormente traicionan. En ese lapso en que este personaje llamado Mahoma comenzó a enseñar,
se dio una conspiración, hermanos, para asesinarlo, a tal grado de que en esa misma conspiración que se dio, hermano, de una de las, voy a mencionarlo así, de una de las tribus árabes, que una de las tantas tribus árabes que hay por el Medio Oriente, llamada los coraichitas, ellos querían asesinar a Mahoma. Entonces lo que hizo Mahoma no fue quedarse en ese lugar geográfico donde comenzó a enseñar, sino que se trasladó de un sitio hacia otro. Los escritores, los historiadores mencionan que él tuvo que huir al lugar llamado la Medina. Es decir, él huyó para allí para salvar su vida. Y son tan específicos la mayor parte de los escritores que dicen que la fecha en que Mahoma llegó a este sitio fue el 22 de septiembre del año 622. La fecha de lo que se le llama en el calendario árabe la Ejira, que significa Ejira en árabe, significa huida. Si él llegó entonces en esa fecha de la Ejira, de la huida, en el calendario musulmán o el calendario árabe, allí fue cuando fue fundada precisamente oficialmente su religión. Ahora usted me entenderá en el desarrollo por qué yo he comenzado a dar una panorámica acerca de la raíz del mismo Mahoma, de dónde él viene, cómo él comenzó su llamado, cómo él tuvo que trasladarse de una manera itinerante, no por voluntad propia, sino porque querían asesinarlo. Y cuando él se traslada de un sitio para otro es donde se da inicio entonces a esta religión. Y él sigue enseñando, hermano, toda la revelación de Alá supuestamente que había recibido. Y en el año 628 Mahoma partió a la cabeza de los musulmanes para invadir la Meca. Es decir, extendiendo un poco la historia, fue allí donde comenzaron las guerras, las conquistas, apropiándose de muchos lugares, de muchos territorios, pero implantando lo que era la religión musulmana, la religión que supuestamente había recibido de Alá. Aunque quiero decirle esto siendo muy concreto, para no confundir a nadie, porque cuando se habla de los inicios de una religión, hay personas que dicen, bueno, ¿y fue Mahoma el que fundó esta religión o hubo alguna otra persona? Certeramente, 100% podemos decir que Russell fue el fundador de los russelistas, que nosotros los llamamos los testigos contra Jehová. 100% podemos decir que José Smith fue el fundador del mormonismo. Elena White fue la fundadora del adventismo. Pero habrá sido Mahoma el fundador del islamismo. Según la historia onomástica árabe, porque hay una historia onomástica árabe, se llama Abul Qasim, así se llama. Entonces, según esta historia, Abul Qasim Muhammad ibn Abu Yad ibn Abed Amutalit, Dios mío, ya le estoy hablando árabe, hermano, Esihashin. Entonces, este es el nombre correcto de quien fue el fundador. ¿Me escuchó lo que le dije? O sea, el fundador del islamismo, según la onomástica árabe, se llamaba Abul Qasim Muhammad ibn Abu Yad ibn Atadit Adijan. Hoy sí ya me trabé la lengua yo. Entonces, ahora veamos, el nombre de Mahoma viene de Muhammad, el fundador. Él fue el fundador, este es el propio nombre de él. ¿Me escucha? Lo que significa el nombre de este personaje, Mahoma, viene de la palabra Muhammad y significa altamente ensalzado. Es todo el asunto. Quería que ustedes aprendieran un poquito árabe. Este tipo comenzó a extender entonces por todo lo que era el territorio árabe, la mayor parte de los que descienden de Ismael, y a implantar lo que era la religión del islamismo. ¿Sabe? Cuando uno estudia esto, hermano, es muy interesante ver los aspectos importantes.
porque ellos tienen como base fundamental en donde ellos basan su fe, como el caso nuestro, por ejemplo, no aceptamos otra revelación más que la que tenemos aquí escrita en este libro, porque esa es nuestra base. Imagínense, ellos como religión tendrán su revelación en donde ellos depositan su confianza, su fe. Tendrán su base primordial en donde ellos basan toda su creencia. Sí, ellos tienen el Corán, y eso es muy importante el saberlo, porque ellos no tienen la Biblia, hermano. Ellos tienen su propio libro, como los testigos de Jehová tienen sus libros y los mormones tienen sus libros. Por eso es que es muy importante indagar esto, religión sexta. Ellos tienen el Corán. Ahora, el Corán, la palabra Corán es Al-Corán, se diría en árabe, es Al-Qurán, así en árabe, Al-Qurán, es Al-Corán en el castellano. La palabra Corán o Al-Corán significa recitaciones. Es como cuando alguien escribe poemas. Entonces es como cuando alguien estudia y lee y dice: léeme algo, léeme el libro de los Salmos. Quizás no se emplearía la expresión leer, sino recitar. Recítame algún salmo, recítame el salmo número 1. Entonces, al Corán son recitaciones, eso significa. Pero ¿qué es lo que contiene este libro? Bueno, el nuestro, en el caso nuestro, que somos cristianos, no somos religión, no somos sectas. Usted y yo pertenecemos al cristianismo, que es una cosa muy diferente. Nosotros como cristianos no aceptamos en nuestros cultos que nosotros hacemos otro tipo de expresiones o enseñanzas fuera de este libro. Yo no sé si usted las acepta. Alguien me decía un día de estos: el día en el cual usted se salga pastor de la Biblia, yo me voy a buscar una iglesia donde se predique de la Biblia y no se digan otras cosas. Ahora, como iglesia que somos de la novia del Cordero, es esto nuestra doctrina apostólica. Aquí está contenida. Y si algún día cambiáramos esto, entonces nos estamos saliendo de la línea, porque este es el único parámetro de vida. Esta es nuestra brújula, este es nuestro mapa para poder llegar al cielo. Cristo dijo estas expresiones: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tendréis la vida eterna. Cuando estamos en el culto recitamos este libro. Al recitar este libro entendemos que el poder de la palabra cambia los corazones y restaura los hogares, sana los cuerpos. Suceden cosas maravillosas. Pero ¿qué es lo que ellos tienen como religión? Si tienen un libro diferente a este, entonces, ¿qué tipo de revelaciones son las que ellos recitan cuando lo leen? Bueno, va a entender esto. Contiene las revelaciones místicas de Mahoma. Según el profeta, en el 6226 versículos que contiene el Corán, es un conjunto de dogmas y preceptos morales. Según los musulmanes, es la única fuente de derecho moral, administración y demás. Es una mezcla de, me va a entender esto los que han leído en más de algún momento, zoroastrianismo, así es la expresión, zoroastrianismo, o judaísmo, budismo, confucianismo. Tiene además buenas porciones del Nuevo Testamento, todos ellos interpretados por el mismo, como dicen algunos, el mismo fértil Mahoma. O sea que el libro tiene una mezcla de todo, hermano. Increíble si alguien sabe de sextas y ha estudiado confucianismo, zoroastrianismo, una mezcla. Entonces alguien cuando recita los diferentes dogmas o preceptos, aunque tenga cosas que los hombres puedan llamar buenas, morales, para ponerlas en práctica, sigue siendo un libro que no compatibiliza con la Biblia. ¿De qué me sirve a mí tener aquí un libro de preceptos, de normas morales? Yo le voy a enseñar a usted a ser bien refinado, bien educado, que se comporte bien, que trate bien al hermano. Pero ¿de qué sirve si yo tengo un libro escrito con normas morales aquí
estipuladas para usted. ¿De qué sirve un buen comportamiento? ¿De qué sirve una forma de vivir moralmente diferente a los demás si yo no voy al cielo? Si el vivir o acatar formas morales, hermano, que muchos creen que haciéndolo van al cielo, están equivocados. Porque la misma Biblia contradice esos puntos de vista. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no viene por un conjunto de normas morales. Hermano, no escupa. Hermano, peínese bien. Hermano, sea usted una persona muy educada. Claro, eso no podemos quitarlo, pero le voy a decir esto: ¿qué es lo que se antepone en la vida de un cristiano a lo moral? Júzguelo usted. Se lo voy a decir. El hermano dijo una cosa correcta: el nuevo nacimiento. Porque cuando usted recibe la palabra de Dios y cala en su corazón, y el Espíritu es el que redarguye, usted no necesita un libro o un conjunto de normas morales. Si el mismo nacimiento hace que usted sea una persona diferente, y no es la misma palabra del Señor dice: he aquí las cosas viejas pasaron y todas son creadas nuevas. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo hacia Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan? Él pregunta: llega de noche, ¿qué tengo que hacer yo para heredar el reino de los cielos? Cristo le dice: mira, cumple con ciertas normas morales y tú vas a entrar en el cielo cuando tú las cumplas. ¿Eso es así? No. ¿Qué le dice el Señor? En verdad te digo que si no naces del agua y del Espíritu, no tienes parte en el reino. Le está diciendo que para poder entrar en el cielo no tiene que ser refinado ni educado, sino nacer de nuevo. Hay muchos que se preocupan y dicen: pastor, ¿qué hago si todavía me he visto así? Solo permítale, congréguese, sométase, y el Espíritu Santo es el que va a ir haciendo la obra en usted. Hoy estábamos en un hogar en Santa Ana donde una hermana me preguntó: estoy recién convertida, el domingo estuvo acá, hermano, ¿qué hago para dejar esta ropa que yo me pongo? Decía. Mire, le dije yo: mire, yo puedo estipularle normas de vestuario y sé que usted va a ser un hipócrita si yo le estipulo norma. ¿Por qué? Porque cuando usted me ve a mí, usted va a usar esas ropas que yo le voy a estipular. Pero cuando yo ya no esté, entonces usted va a usar el tipo de ropa que le gusta usar el mundo. Ese es un hipócrita. Cuando a alguien se le estipulan normas humanas, morales, el hombre se torna en un hipócrita. Pero cuando es el Espíritu Santo que lo hace nacer de nuevo por la palabra, esa persona, ella solita va haciendo la voluntad de Dios. ¿Entiende? Entonces, ¿de qué sirve tener un libro de muchas recitaciones donde hayan un buen conjunto de dogmas o preceptos morales? No, nosotros no lo necesitamos. Cuando alguien viene pidiendo por ahí diciendo: hermano, ¿cuáles son los reglamentos de la iglesia? Yo lo primero que hago es enseñarles: aquí está. Porque hay iglesias pequeñas y grandes que tienen reglamentos. Venir con camisa manga larga, tener bien cuidaditos los niños, norma, reglamento, son cosas que yo añado sencillas. Venir así a la iglesia, caminar así, hablar así, respetar así. Nosotros no tenemos un libro de reglamentos como tenemos personería jurídica, es cierto. Tenemos personería, no somos una iglesia pirateada, pero no tenemos un reglamento. Tenemos un periódico oficial en donde se nos adjudica que somos una iglesia con personería jurídica, respaldada por las mismas leyes del gobierno. Hay un artículo, tal número. Nosotros tenemos un número estipulado como personería. Pero no puedo yo hacer un reglamento. A algunos se les olvida: hagamos el reglamento, pastor, disciplinario de la iglesia. Este es, hombre. ¿Yo por qué voy a hacer un reglamento disciplinario? No, hagámoslo porque es necesario. De acuerdo al pecado, el reglamento disciplinario va a decir: si alguien peca, 7 meses de disciplina, de acuerdo al pecado. Si alguien anda cuenteando cipotas, 8 meses. Si alguien se desliza en fornicación, 2 años. Si alguien pasa chateando a través del celular toda la noche, 1 mes.
Si alguien no trae el uniforme de diácono, 3 meses. Estaríamos formando un grupo de hipócritas aquí. Yo creo que cuando nacemos de nuevo, hacemos la voluntad de lo que dice este libro. Levante su Biblia por favor hacia arriba y diga: esta es la norma de vida mía que yo necesito. Cuando alguien peca, ¿qué dice este libro? Abogado tenemos para con el Padre. Alábele que Él vive. Cuando alguien peca, escúcheme, y está renuente, hermano, vaya a la iglesia, hermano, reconcíliese. No, no quiero, ya no quiero. Niño malcriado. No quiere, le visitan 1, 2, 3 veces y no quiere. Y si quiere, lo hace, pero hipócritamente se reconcilia y vuelve a seguir haciendo las mismas cosas. Ese ya lo agarró de juego, hermano. El que agarra de juego las cosas, sigue pecando, ese jamás conoció al Señor. Entonces, ¿qué le espera a esa persona? Si es un hijo de Dios y ha caído y ha pecado, porque cualquiera puede cometer un deslizón, porque estamos con pies de barro todavía. Pero ¿qué dice este libro? ¿Qué dice el libro hablando acerca de él? Dice que al hijo que Dios le ama, lo disciplina. ¿Entiende qué lindo es esto? Imagínense que aquí hubieron ese tipo de reglamentaciones, que un muchacho platicando con el otro muchacho, y muchos lo ven mal. Quítese eso de la mente. Ya no tengo una mente corrompida, usted tiene una mente restaurada. Que de repente alguien está hablando, ya está fornicando. ¿Quién es el que está pecando? ¿El que está juzgando o el que está platicando? Increíble. Tire la primera piedra el que está en adulterio. Es terrible eso, hermano. ¿Por qué? ¿Qué haría una persona con reglamentos morales? 2 jóvenes platicando, una señorita platicando, la otra señora platicando con el otro caballero. 7 meses de pena. Nos tornaríamos en legalistas desmedidos e hipócritas. Pero cuando alguien tiene la Biblia en su corazón, porque Dios escribe su ley no en tablas de barro, sino que ahora ha escrito su ley, su palabra en nuestro corazón. Dios ya no circuncida como se circuncidaban los israelitas al 4.º día, perdón, al 6.º, el 8.º día, corríjame usted, el 8.º día. Al 8.º día se circuncidaban. No hay necesidad de que nosotros solitos nos circuncidemos o nos circuncide alguien en el aspecto humano. Es el Espíritu Santo quien circuncida el corazón nuestro. Una cosa es religión, señores, vayan aprendiendo, y otra cosa es evangelio. Entonces, esto es lo que este señor comenzó a enseñar, a extender. Todos estos preceptos, que muchos digan buenas porciones, pastor, buena porción a las que estos hombres tienen. Por eso es que ellos tienen lo que le llaman el Suna. Algunos preguntarían, ¿qué es el Suna? Es una colección de tradiciones, proverbios morales y anécdotas que identifican la tradición árabe y el islamismo. Y hay otra cosa que utilizan, es el Ijma. Esto establece la creencia que la mayoría de los musulmanes no podría concordar con el error. El Corán, la Suma y la Ijma son los 3 cimientos de la doctrina islámica, y en eso se apoyan ellos. Esas son su base. Nosotros no tenemos otra base más que la Biblia. En ella nos apoyamos. Cuando estamos enfermos, la Biblia nos dice que Él es nuestro sanador. Cuando estamos amenazados, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuando estamos débiles, la Biblia dice que Él es nuestra fortaleza. Vale la pena ser cristiano de verdad. ¿Ahora entiende qué es religión? Entonces, una cosa es religión y otra cosa es ser evangélico, señores. No soy yo el que tengo que estipular. Es esto. Vive de acuerdo a este libro y vas a ser bendecido. Desecha lo que está escrito aquí y estás desechando a Dios. Bien dice un escritor: el que conoce a Dios es porque lee la Biblia, y el que no lee la Biblia es porque no conoce a Dios.
En la lectura de este libro radica tu temor a Dios. Bien dijo alguien a los mismos que conforman, bueno, voy a decirlo así, el séquito de los que participan con el presidente de los Estados Unidos, porque las leyes estadounidenses fueron fundadas en base a la Biblia. Y un día dijo este personaje, no sé, no me recuerdo si fue Thomas Jefferson: el día en el cual ustedes desechen lo que va a ser la base como fundamento de la nación americana, esta nación se desborona y se viene para abajo. Y yo puedo aplicarlo en nosotros. El día en el cual desechemos la Biblia, estamos desechando a Dios y lo perdemos todo. Incluyamos la Biblia y nuestra vida será diferente. Incluyamos la palabra y vamos a ser felices. Incluyamos la misma escritura y le garantizo que nunca nos va a faltar comida a nuestra mesa. Por eso es que cada día tenemos que recordar la palabra, clavarla en nuestro corazón. ¿De qué sirve andar predicando normas? Comportate bien, hacete bien, mira, peinate bien, haz esto. No, hay que enseñar la Biblia, hermanos. Hay que enseñar la Biblia. Vamos a dejar hasta acá porque hay mucho que recorrer todavía, mucho trecho. Vamos a cerrar nuestros ojitos y hacer una oración. Padre, te damos las gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Señor, gracias por habernos dado este legado tan grande llamado Biblos, colección de libros. Gracias por plasmar tu palabra en nuestro corazón. Gracias porque nos diferenciamos de las sectas y de las religiones. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Tu palabra ha sido revelada a nuestra vida, Señor. Quiero que levante sus manos al cielo. Tenemos que estar agradecidos con Dios, hermano, porque tenemos su palabra, la cual nos guía, la cual es nuestra brújula, la cual es nuestra lámpara. Todo aquel que sabe de la Biblia no perece en la ignorancia. Tenemos la luz del Señor. Por eso, Padre, te bendecimos. Así como estamos, quiero hacer dos invitaciones rápidamente. Si alguien, quizás alguna persona se ha metido en religión, en secta, o usted dice: no soy nada, pastor, yo no soy chicha ni limonada, dicen algunos. Pues óigame bien, si usted no es nada y nunca ha sido religioso, yo le exhorto a que usted se convierta a Cristo hoy. Quiero que se pongan de pie los amigos que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. Si alguien le va a rendir su vida al Señor, póngase de pie, rápido. Los amigos y amigas que hoy van a tener un encuentro personal con Jesucristo, pónganse de pie. O si alguien está caído del evangelio, óigame bien, la Biblia dice que el que es nacido de Dios ya no practica el pecado. Así es que suéltese esas cargas y viva para Dios. Levántese. Dios bendiga al joven que viene acá adelante. Si hay alguien más que necesita rendirle su vida a Cristo, o alguien que necesita reconciliarse, volvió a caer, hombre, hoy sí tome todo en serio, reconcíliese y ya no siga jugando con Dios, porque la Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. ¿Habrá alguien más que se pone de pie? Rápido pues, rápido. ¿Quién más? ¿Quién más? Aún teniendo un libro sagrado como este, no con un contenido de normas morales, sino lo espiritual, muchos no hacemos la voluntad del Señor. Por eso es que Dios en aquel día nos va a demandar a muchos, porque al que mucho se le dio, dice la palabra, se le demandará. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que se pone de pie para reconciliarse? ¿Hay alguien que necesita reconciliarse? Si usted se va a lo mismo y anda en pecado, es porque nunca conoció al Señor. Así es de tajante la palabra: nunca conoció al Señor. Pero si hoy usted siente en su corazón, está llorando y dice: pastor, hermano Wilber, siento redargüimiento, quiero pedirle perdón a Dios, pues levántese
Levántese ahora, pues. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que se pone de pie? Quiero que hagamos la última invitación, hermanos diáconos. Es probable que más de algún amigo hay allí. Alguien siendo tocado por la palabra, por el Espíritu. ¿Habrá alguien más? Bendito libro. Por eso es que nunca tenemos que avergonzarnos de enseñar la verdad del Evangelio. ¿Habrá alguien más todavía? ¿O se va a ir lo mismo? Yo no pierdo, usted pierde. Usted pierde. No hay paz, no hay gozo. Ha perdido la chispa, que es el gozo. ¿Habrá alguien más? Padre, te damos las gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Señor, te bendecimos. Gracias por esta vida que tú has traído a tus pies.